¿Conoces esa sensación cuando te das cuenta de que tu matrimonio no murió en una explosión dramática, sino en la ventana del tercer piso de la oficina de una empresa tecnológica a las 10:47 de un martes cualquiera? Sí, así fue mi octubre. Me llamo Alba y al parecer me habían asignado el papel de la esposa ingenua en un cliché de aventura corporativa sin que nadie se molestara en enviarme el guión. El descubrimiento ocurrió porque mi marido Héctor, de 41 años, director de operaciones, amante de la cerveza artesanal, y por lo visto, de becarias de 24, se olvidó otra vez el almuerzo en la encimera de la cocina. Después de 9 años de matrimonio, uno pensaría que ya habría aprendido a dejar que pasara hambre. Pero no, soy una persona generosa. O lo era. En fin, acababa de terminar una reunión con un cliente en Alcobendas, así que pensé en pasar por Innovatec Ibérica de camino a casa. Interpretar el papel de la esposa maravillosa. Dejarle su tupper orgánico carísimo con la pequeña cita inspiradora en la tapa. Ya sabes. De esas que dicen cosas como: alimenta tus sueños mientras contienes una triste pechuga de pollo y brócoli al vapor. El aparcamiento principal estaba a rebosar, como siempre, así que di la vuelta por detrás. El edificio tiene esta encantadora característica arquitectónica donde los despachos de los directivos en el tercer piso tienen ventanales de suelo a techo que dan a la calle lateral, gran luz natural y una vista aún mejor de la destrucción marital. Aparqué mi Volvo, el práctico coche de madre que había elegido por sus excelentes calificaciones de seguridad para nuestro hijo de 6 años, Leo, y casualmente levanté la vista. Allí estaba Héctor, mi marido desde hace 9 años, el padre de mi hijo, el hombre que esa misma mañana me había dicho que me quería y que compraría comida para llevar de camino a casa porque iba a trabajar hasta tarde. Y allí estaba Nerea, la becaria de desarrollo de producto que había empezado hacía 5 meses. Recién salida del IE Business School, con sus 24 años de ávida ambición y, al parecer, cero sentido de los límites profesionales. No estaban revisando los informes trimestrales. Me quedé sentada en mi sensato coche, sosteniendo su almuerzo olvidado, viendo cómo mi matrimonio implosionaba a través de una ventana como si fuera un retorcido teatro con cena para el que no había comprado entrada. La cuestión es que no lloré, no grité, no subí corriendo a montar una escena. Hice fotos, muchas, desde diferentes ángulos, con una iluminación excelente, la verdad. Héctor debería darle las gracias al arquitecto. Luego conduje a casa, a nuestro chalet de 3 dormitorios en una urbanización cerrada de Pozuelo de Alarcón, el que había ayudado a comprar con mis ingresos como consultora, e hice lo que mejor se me da: investigar. Verás, llevo 4 años dirigiendo mi propia consultoría de marketing, trabajando desde casa desde que nació Leo. Mi especialidad: investigación de mercado y análisis competitivo. Encontrar los ángulos que nadie más ve, entender qué motiva a la gente, qué valoran, qué temen. Y Nerea Montenegro no era una becaria cualquiera. 10 minutos en LinkedIn me lo contaron todo. Nerea Montenegro, hija única, recién graduada del IE. Padre: Arturo Montenegro, CEO y fundador de Montenegro Capital, una de las firmas de capital riesgo más importantes de España. Montenegro Capital, la misma firma que actualmente estaba en negociaciones avanzadas para invertir 15 millones de euros en Innovatec Ibérica. El acuerdo en el que Héctor llevaba trabajando 8 meses. El acuerdo del que hablaba constantemente al llegar a casa. El acuerdo que iba a cambiarlo todo para nosotros. El acuerdo que aseguraría su ascenso a vicepresidente, su bonus, todo su futuro. El acuerdo para el que el padre de su amante estaba a punto de firmar un cheque. De hecho, me reí. Me reí de verdad porque, ¿cuáles eran las probabilidades? En una ciudad de millones de habitantes, en una industria repleta de jóvenes talentos ansiosos, mi marido se las arregla para acostarse con la única becaria cuyo padre controlaba todo su futuro profesional. Eso no es mala suerte, es justicia poética a punto de ocurrir. Leo llegó a casa del colegio y le ayudé con los deberes como si fuera un martes cualquiera. Hicimos nuggets de pollo con forma de dinosaurio para cenar. Su obsesión actual, todo tenía que ser de temática jurásica. Héctor envió un mensaje sobre las 7. Llego tarde. No me esperes. Con un pequeño emoji de corazón. Un emoji de corazón mientras probablemente planeaba el segundo asalto con la señorita del IE. Después de acostar a Leo, me serví una copa de vino, un buen Ribera del Duero, porque si vas a planear la destrucción de la carrera de tu marido infiel, al menos deberías tener buen vino, y busqué el perfil profesional de Arturo Montenegro. 58 años, hecho a sí mismo, fundó Montenegro Capital hace 30 años con el dinero de la venta de su primera empresa tecnológica. Conocido por ser implacablemente pragmático, sin escándalos ni polémicas. Un padre devoto, según los publireportajes. Su esposa había fallecido de cáncer cuando Nerea tenía 15 años.
Así que, un viudo que había criado solo a su única hija. Un hombre que había construido un imperio sobre decisiones calculadas y una investigación meticulosa. Un hombre cuya reputación de empresa dependía de respaldar a compañías con un liderazgo sólido y una cultura ética. Un hombre que probablemente no sabía que su niña estaba destruyendo un matrimonio de 9 años y poniendo en peligro un acuerdo de 15 millones de euros. Redacté un correo electrónico a las 21:47. Asunto. Asunto urgente sobre su hija Nerea y conducta profesional inapropiada en Innovatec Ibérica. Documentación adjunta. Corto, profesional, el tipo de asunto que se abre. Le di a enviar a las 21:48. Mi teléfono sonó a las 22:12. Soy Arturo Montenegro. Me ha enviado usted un correo. Su voz era exactamente la que esperarías, mesurada, controlada, el tono de alguien que ha escuchado todas las propuestas y ha visto todos los ángulos. Gracias por llamar, señor Montenegro. Soy Alba Serrano. Estoy casada con Héctor Serrano, director de operaciones en Innovatec Ibérica. Conozco la empresa. Estamos en negociaciones activas. Lo sé. Mi marido habla de ello constantemente. De hecho, por eso me puse en contacto. Pensé que debería saber con quién está considerando asociarse su firma y qué tipo de cultura corporativa estaría financiando su inversión. Silencio. Las fotos que ha enviado, tomadas ayer por la tarde a través de la ventana de su despacho. Esa es su hija Nerea con mi marido. Ella tiene 24 años, él 41. Ella depende del vicepresidente de producto, que a su vez depende del director de operaciones, que es un colega de Héctor. Eso no es solo poco profesional. Es una demanda judicial en potencia para Innovatec y para cualquiera que esté conectado financieramente con ellos. Más silencio. Arturo Montenegro estaba procesando, calculando, ejecutando escenarios. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó finalmente. Nada de usted, señor Montenegro. Quería que tuviera la información completa antes de que su firma comprometiera 15 millones de euros. Lo que haga con esa información es enteramente su decisión. Solo pensé que un padre debería saberlo y un inversor debería tener total transparencia sobre el carácter del equipo directivo que pide su dinero. Ya veo. Le dejo. Seguro que tiene mucho en lo que pensar. De nuevo, siento ser yo quien se lo diga. Que tenga una buena noche. Colgué antes de que pudiera responder. Héctor llegó a casa a medianoche oliendo a su perfume y me besó en la frente mientras yo fingía dormir. A la mañana siguiente, Héctor silbaba en la ducha. Silbando como un hombre que no acababa de torpedear toda su vida a través de una ventana del tercer piso. Le preparé café, porque estoy comprometida con mi papel de esposa desprevenida, y lo observé mientras miraba su móvil comiendo el desayuno que le había preparado. Huevos, tostadas, zumo de naranja, la última comida del condenado, excepto que él aún no sabía que estaba condenado. ¿Hoy es un día importante?, pregunté, con toda la inocencia y el interés de una esposa. Enorme. Se supone que Montenegro Capital enviará sus términos finales esta semana. Este acuerdo va a poner a Innovatec en el mapa. Y a mí, cariño, camino a la vicepresidencia, seguro. Me sonrió. Esa sonrisa de confianza de la que me enamoré hace una década, cuando era joven y estúpida, y pensaba que los tech bros con ambición eran atractivos. Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Me besó en la mejilla y se fue a trabajar, con sus sueños de 15 millones de euros guardados a buen recaudo en su carísimo maletín. Esperé hasta que su coche salió de nuestra urbanización y entonces abrí mi portátil. Verás, esto es lo que te enseñan 9 años de matrimonio. Los hombres son predecibles. Héctor era el tipo de persona que usaba la misma contraseña para todo porque no podía molestarse en recordar varias. Nuestro aniversario más su número favorito. Septiembre 20157. Increíblemente seguro. Seguro que los hackers están aterrorizados. Su iCloud era una mina de oro. Mensajes entre él y Nerea que se remontaban a 4 meses atrás. Empezó de forma bastante profesional. Actualizaciones de proyectos, notas de reuniones. Luego cambió. Cumplidos, mensajes nocturnos, fotos que no necesitaba ver en absoluto, planes para quedar, conversaciones sobre mí. Está tan centrada en Leo que creo que ya ni se da cuenta de que existo. Ah, sí, la clásica defensa de la crisis de los 40. Yo había tenido a su hijo, criado a nuestro hijo, gestionado nuestro hogar y construido mi propio negocio. Así que claramente yo era la villana por no hacerle sentir el centro del universo 24 séptimos. La respuesta de Nerea: te mereces a alguien que te vea. ¡Qué conmovedor! Una rompehogares con un corazón de oro. Pero aquí es donde se puso interesante.
Héctor había estado utilizando recursos de la empresa para su pequeño romance. Habitaciones de hotel reservadas con la tarjeta corporativa. Cenas de clientes que en realidad eran restaurantes románticos. El coche de empresa para escapadas de fin de semana mientras yo pensaba que estaba en congresos. Lo descargué todo. Recibos, mensajes, fotos, un registro digital completo de las terribles habilidades de toma de decisiones de Héctor. Luego llamé a mi abogada, no para solicitar el divorcio todavía, eso le alertaría, solo para discutir mis opciones y entender mis derechos en una situación puramente hipotética en la que mi marido era un desastre infiel. Mi abogada, Marta, se había encargado de la constitución de mi empresa hacía 4 años. Era aguda, implacable, y había visto suficientes divorcios complicados como para escribir un libro. ¿Cuánto tiempo?, preguntó después de que le expusiera la situación. Me enteré allí. ¿Y no te has enfrentado a él? Estoy jugando a largo plazo. Inteligente. En España el divorcio es no causal, pero la documentación ayuda, especialmente si ha estado utilizando bienes gananciales o recursos de la empresa. Sigue reuniendo pruebas. No dejes que sepa que lo sabes. Y Alba, pon en orden tus asuntos financieros. Extractos de cuentas, escrituras de propiedad, todo. Pasé el miércoles haciendo exactamente eso. Mientras Leo estaba en el colegio, y Héctor en el trabajo, probablemente escapándose con su becaria entre reuniones, fotografié cada documento que teníamos. Extractos bancarios, cuentas de inversión, la hipoteca, sus opciones sobre acciones, su plan de pensiones. Hice copias de todo, y las guardé en casa de mi mejor amiga. El jueves por la mañana, el teléfono de Héctor sonó durante el desayuno. Miró la pantalla y su rostro se puso raro. Pálido. Tenso. Tengo que cogerla. Entró en su despacho en casa y cerró la puerta. Me acerqué lo suficiente para oír fragmentos. Sí, señor. Entiendo. ¿El viernes? Sí, por supuesto. No. No estoy seguro de qué se trata. Cuando salió, parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Todo bien?, pregunté, canalizando a mi esposa preocupada interior. Sí, bien. Es solo que Arturo Montenegro quiere reunirse mañana en persona. Solo él y yo. Eso es bueno, ¿no? Quizás quiera cerrar todo. Quizás. Pero no parecía creerlo. Llegó el viernes. Héctor se puso su mejor traje, el azul marino que le había ayudado a elegir para reuniones importantes. Probó 3 corbatas diferentes antes de decidirse por una. Sus manos temblaban ligeramente mientras se la anudaba. Deséame suerte, dijo en la puerta. No necesitas suerte. Lo tienes controlado. No lo tenía controlado. Llegó a casa a las 2:30 de la tarde en medio de un día de trabajo. Eso nunca es bueno. Yo estaba en mi escritorio, en la habitación de invitados convertida en mi oficina, en una videollamada con un cliente. Oí abrirse la puerta de entrada, oí sus pasos en las escaleras, oí cerrarse la puerta del dormitorio. Terminé mi llamada y subí. Héctor estaba sentado al borde de nuestra cama, todavía con el traje puesto, mirando a la nada. Héctor, ¿qué ha pasado? Montenegro se ha echado atrás. Dejé que el silencio se alargara, le hice decirlo. El acuerdo está muerto. 15 millones de euros, 8 meses de trabajo, y simplemente lo ha cancelado. Dijo que surgieron preocupaciones sobre el gobierno corporativo y la cultura organizacional. No quiso dar más detalles. Solo dijo que su firma no podía seguir adelante con empresas que no cumplen sus estándares éticos. Eso es una locura. ¿A qué podría referirse? No lo sé. Su voz se quebró. Le pregunté. No quiso decírmelo. Solo dijo que su due diligence descubrió problemas que hacían la inversión insostenible. ¿Ha pasado algo en la empresa? ¿Algún tipo de escándalo? Que yo sepa, no. Todo ha estado limpio. Pasamos todas sus auditorías. Esto no tiene sentido. Oh, tenía todo el sentido del mundo. Pero yo solo le froté el hombro e hice ruidos de compasión mientras internamente bailaba una danza de la victoria. Seguro que todo irá bien. Quizás aparezca otro inversor. Se rió. No fue un sonido feliz. Alba, ¿sabes lo que pasa cuando Montenegro Capital se retira de un acuerdo? Todas las demás firmas de capital riesgo de Madrid se enteran. Todos asumen que encontró algo que ellos pasaron por alto. Ahora somos radiactivos. No lo sabes. Lo sé perfectamente. Así es como funciona esta industria. El fin de semana fue tenso. Héctor apenas comió. Revisaba su teléfono constantemente como si pudiera traer buenas noticias. No lo hizo. El lunes por la mañana, lo llamaron a una reunión de emergencia del consejo. Volvió a casa esa noche con peor aspecto que el viernes. Están implementando medidas de austeridad. No hay bonus este año. Congelación salarial en toda la empresa.
Reducción del 15% de la plantilla. Oh, no. ¿Y tú? Estoy a salvo por ahora. Pero Alba, lo saben. El consejo sabe que Montenegro se retiró por algo, y están haciendo preguntas, buscando a alguien a quien culpar. Pero no es tu culpa. No lo ven así. Yo era el principal gestor de relaciones para ese acuerdo. Fracasó bajo mi supervisión. El martes, Nerea no apareció por el trabajo. Héctor lo mencionó casualmente en la cena, tratando de sonar despreocupado. Esa becaria Nerea, al parecer deja el programa antes de tiempo, vuelve para terminar sus estudios. Qué repentino. Sí, raro. No era raro. Era papá querido alejando a su hija de la escena del crimen antes de que las cosas se complicaran más. El miércoles, los rumores en Innovatec comenzaron a circular. Lo supe porque Héctor llegó a casa y se sirvió un whisky a las 6 de la tarde. La gente está hablando. ¿Sobre qué? Sobre por qué Montenegro se retiró realmente. Alguien ha empezado un rumor de que hubo una conducta inapropiada durante el periodo de negociación. Eso es ridículo. No respondió. Solo bebió su whisky y miró a la pared. El jueves, el jefe de Héctor, el CEO Marcos, lo llamó a su despacho. Esta vez, cuando Héctor llegó a casa, parecía destrozado. Marcos me preguntó directamente si había ocurrido algo inapropiado durante la negociación con Montenegro. Si había hecho algo que pudiera haber comprometido el acuerdo. ¿Qué dijiste? Dije que no. ¿Qué más podía decir? Tantas cosas, Héctor. Tantas cosas veraces. ¿Te creyó? No lo sé. Pero Alba, la gente me está observando ahora, escudriñando todo. Me están culpando por perder 15 millones de euros y ni siquiera sé qué hice mal. La cuestión es que él sabía exactamente lo que había hecho mal. Simplemente no sabía que todos los demás también lo sabían. El viernes por la tarde, 2 semanas después de haber hecho esas fotos, sonó mi teléfono. Número desconocido. Alba, soy Arturo Montenegro. Quería agradecerle su información y decirle que mi hija se ha retirado de sus prácticas. Completará sus estudios a distancia y no volverá a ningún entorno profesional hasta que haya demostrado un mejor juicio. Le agradezco que me lo haga saber. También quería que supiera que he dado instrucciones a mi firma para marcar a Innovatec Ibérica en nuestros sistemas. No los consideraremos para futuras inversiones. Una empresa que permite ese tipo de comportamiento no es una que queramos en nuestra cartera. Eso parece justo. Alba, no sé qué piensa hacer con su matrimonio, pero si necesita una referencia para su trabajo de consultoría, estaré encantado de proporcionársela. Su enfoque de esta situación demostró un pensamiento estratégico notable. Gracias, señor Montenegro. Lo tendré en cuenta. Colgué y sonreí. La carrera de Héctor se estaba desmoronando. Su amante había sido desterrada. Su empresa estaba perdiendo dinero y moral, y todos sospechaban que él era responsable de alguna manera, aunque no pudieran probar exactamente cómo. Y yo solo estaba empezando. 3 semanas después de descubrir las actividades extracurriculares de Héctor, estaba tomando un café con mi amiga Sofía cuando soltó una bomba que no había visto venir. Oye, una pregunta tonta. ¿Héctor tiene un seguro de vida a través del trabajo? Parpadee. Sí. ¿Por qué? Porque mi marido trabaja en consultoría de beneficios y mencionó que Innovatec actualizó recientemente sus pólizas para directivos. Al parecer, valen mucho más de lo que la gente cree, especialmente para el nivel de director y superior. Algo hizo clic en mi cerebro. El tipo de clic que suena como si se abriera una cámara acorazada. Fui a casa y abrí nuestro archivador. Encontré los documentos de la póliza que Héctor había traído a casa hacía 2 años y nunca había vuelto a mirar. 500.000 euros. Doble indemnización por muerte accidental. Y aquí está la parte interesante. Yo figuraba como beneficiaria principal, pero había una cláusula que nunca había notado antes. En caso de procedimiento de divorcio, la titularidad de la póliza podría ser impugnada. Podría, no sería. Pero Héctor no lo sabía. Llamé a Marta. Hipotéticamente, si solicito el divorcio, ¿qué pasa con un seguro de vida donde yo soy la beneficiaria? Depende de los términos de la póliza y de la legislación. ¿Por qué? Solo curiosidad sobre nuestros activos. Alba, ¿estás planeando algo? Siempre estoy planeando algo, por eso te caigo bien. Se rió. Justo, pero ten cuidado. No hagas nada que pueda perjudicar tu posición más adelante. Siempre. Pero lo del seguro de vida me hizo pensar en qué más no sabía. Así que hice lo que cualquier consultora que se precie haría. Realicé una auditoría completa de nuestra vida financiera. Las opciones sobre acciones de Héctor vencían en 3 meses. Un valor de 200.000 euros a la valoración actual. El chalet tenía una plusvalía de 400.000 euros. Su plan de pensiones había crecido hasta los 350.000 euros.
Mi negocio generaba unos 90.000 euros al año en ingresos, y yo tenía 70.000 euros en mi cuenta de empresa separada. Sobre el papel, estábamos bien. Una vida cómoda de clase media alta en las afueras de Madrid. Pero esto es lo que encontré cuando profundicé. Héctor había estado gastando mucho más de lo que yo creía. Esas cenas de clientes sumaban. Las habitaciones de hotel, los viajes de fin de semana. En los últimos 4 meses, había quemado unos 30.000 euros de nuestros ahorros conjuntos en su aventura. 30.000 euros en hoteles y restaurantes de lujo, y probablemente en joyas que yo nunca había visto. Mientras yo estaba en casa con nuestro hijo recortando cupones en el Carrefour y preparando tuppers para ahorrar dinero. Hice capturas de pantalla de todo. Cada recibo, cada cargo, cada transacción sospechosa. Luego hice una hoja de cálculo, porque soy ese tipo de persona. Columna 1. Fecha. Columna 2. Gasto. Columna 3. Propósito real. Columna 4. Lo que me dijo. Columna 5. Prueba. Era precioso. Una obra maestra de traición documentada. La 4ª semana después del descubrimiento, Héctor llegó a casa con peor aspecto que de costumbre. Su empresa se desangraba. 3 desarrolladores senior se habían marchado. 2 clientes importantes habían retrasado proyectos. El precio de las acciones para una empresa que esperaba salir a bolsa algún día estaba en caída libre entre los empleados que tenían opciones. Marcos está buscando un chivo expiatorio, dijo Héctor durante la cena. Leo estaba en la mesa, empujando pasta con forma de dinosaurio en su plato, felizmente inconsciente de que su padre se estaba desmoronando. ¿De verdad puede culparte a ti? El acuerdo se canceló por decisión de Montenegro. No es así como lo ven. Creen que debo haber hecho algo, dicho algo. Siguen haciendo preguntas. ¿Qué chipuji preguntas? Sobre mi conducta durante la negociación. Sobre cualquier conflicto de intereses. Sobre si revelé todo lo que debería haber revelado. Ay, Héctor, si tan solo hubieras revelado cosas como tu aventura a tu esposa antes de que el padre de ella se enterara. ¿Qué vas a hacer? ¿Sobrevivir? Mantener un perfil bajo. Esperar que esto pase. Alerta de spoiler. No iba a pasar. Ese fin de semana, mientras Héctor llevaba a Leo a una fiesta de cumpleaños en un parque de bolas, porque incluso los ejecutivos en implosión tienen que cumplir con sus deberes de padre, fui a mi trastero, el que había alquilado hacía 2 años para guardar viejos archivos de clientes y equipo de oficina. El que Héctor no sabía que existía porque se pagaba desde mi cuenta de empresa. Trasladé copias de todo allí. Documentos, discos duros, pendrives con capturas de pantalla, hojas de cálculo impresas. Creé un rastro de papel completo de la aventura y la mala conducta financiera de Héctor, todo almacenado de forma segura donde él nunca podría encontrarlo o destruirlo. Luego hice algo que había estado evitando. Miré los extractos de nuestra tarjeta de crédito conjunta del último año. Todos. La aventura llevaba más de 4 meses. Encontré cargos de hotel de hacía 5 meses. Recibos de restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Cargos en joyerías en meses que no eran mi cumpleaños, ni nuestro aniversario, ni Navidad. 5 meses. Los mensajes de texto solo se habían vuelto románticos hacía 4 meses. Pero el rastro financiero mostraba que había empezado físicamente casi inmediatamente, después de que ella comenzara sus prácticas. Mientras yo construía mi negocio, criaba a nuestro hijo, gestionaba nuestro hogar, siendo la esposa perfecta y comprensiva. De hecho, tuve que sentarme, no porque tuviera el corazón roto, ya había superado eso, sino porque la audacia era impresionante. El hombre había mantenido una aventura de 5 meses, gastado decenas de miles de nuestro dinero, utilizado recursos de la empresa, seducido a la hija de su inversor, destruido un acuerdo de 15 millones de euros, y de alguna manera todavía llegaba a casa cada noche y me besaba como si nada. Eso requiere un tipo especial de arrogancia. El lunes por la mañana, tuve una consulta con una asesora financiera. No nuestro tipo habitual, el amigo de la universidad de Héctor, que gestionaba nuestras cuentas de jubilación. Una nueva, alguien que se especializaba en planificación financiera para divorcios. Se llamaba Simona y era aterradoramente competente. A ver si lo entiendo, dijo después de que le expusiera la situación. Ha estado gastando bienes gananciales en una aventura. Sus ingresos están a punto de sufrir un golpe porque su carrera se está estancando. Tienes documentación de todo, y quieres saber el mejor momento para solicitar el divorcio. Exactamente. Antes de que venzan sus opciones sobre acciones. Una vez que venzan, son propiedad ganancial y deben dividirse. Ahora mismo, son solo una promesa de ingresos futuros. Si presentas la demanda antes de que venzan y su situación laboral es inestable, tienes ventaja.
Querrá llegar a un acuerdo rápidamente para evitar un proceso largo que podría costarle aún más. ¿Y la casa? Has estado haciendo pagos con los ingresos de tu negocio también, ¿verdad? Durante 4 años, desde que empecé a trabajar como consultora. Entonces tienes un argumento sólido para reclamar más del 50% de la plusvalía, especialmente dada su mala conducta financiera. En España, aunque el divorcio sea no causal, los jueces aún consideran el despilfarro de bienes. Gastar 0 euros en una aventura. Eso es despilfarro. Sonreí. Simona me devolvió la sonrisa. Nos entendíamos. ¿Cuándo piensas solicitarlo? Pronto. Pero quiero que se hunda un poco más primero. Juego peligroso. Se me dan bien los juegos. Esa tarde, llamó la madre de Héctor. Pilar, 68 años, profesora jubilada, amaba a su hijo más que al oxígeno. Nunca le había caído especialmente bien. No era lo suficientemente ambiciosa, no era lo suficientemente social, no era lo suficientemente lo que fuera, pero me toleraba porque le di un nieto. Alba, querida, Héctor suena estresado últimamente. ¿Está todo bien? El trabajo ha sido un desafío, pero lo está manejando. Trabaja tan duro. Espero que le estés apoyando. Ahí estaba. La insinuación de que si Héctor tenía problemas, de alguna manera debía ser mi culpa. Siempre le apoyo, Pilar. Claro. Es solo que los hombres necesitan sentirse apreciados, especialmente en tiempos difíciles. Me mordí la lengua hasta saborear sangre. Lo tendré en cuenta. Después de colgar, añadí una nota a mi archivo. La madre de Héctor probablemente se pondrá de su lado. Tener en cuenta en las negociaciones de la custodia. Porque sí, estaba pensando en la custodia. No es que pensara que Héctor lucharía por Leo. Apenas lograba aparecer en las reuniones de padres y profesores, pero quería estar preparada para todo. El miércoles por la tarde, recibí un correo electrónico del asistente de Arturo Montenegro. El señor Montenegro quería saber si estaría disponible para una consulta sobre estrategia de marketing para una de las empresas de la cartera de Montenegro Capital. Respondí en menos de una hora. Profesional, interesada, incluí mi tabla de tarifas y disponibilidad. La reunión se programó para el martes siguiente. Cuando Héctor llegó a casa esa noche, yo estaba preparando la cena. Leo hacía los deberes en la mesa de la cocina. ¿Qué tal tu día?, le pregunté. La misma pregunta que le había hecho durante 9 años. Largo. Marcos ha estado en reuniones con el consejo toda la semana. Creo que están considerando una reestructuración importante. ¿Qué significa eso para ti? No lo sé. Quizás nada. Quizás todo. Parecía tan derrotado, tan estresado, tan completamente inconsciente de que su esposa había pasado el día construyendo una fortaleza financiera diseñada para destruirlo. Casi sentí pena por él. Casi. La cena está casi lista. ¿Por qué no vas a jugar un rato con Leo? Ha estado preguntando por ti. Héctor fue a la mesa y alborotó el pelo de nuestro hijo. Leo levantó la vista y sonrió, porque los niños de 6 años todavía piensan que sus padres son héroes. Los observé juntos y no sentí absolutamente nada, ni calidez, ni nostalgia, ni arrepentimiento por lo que estaba a punto de hacer. Solo una determinación fría y calculada. Héctor había pasado 5 meses mintiéndome, robándome, traicionándome. Ahora era mi turno, y a diferencia de él, yo era realmente buena en ello. El martes por la mañana, me puse mi mejor atuendo de negocios y conduje hasta las oficinas de Montenegro Capital en el centro de Madrid. Un elegante edificio de cristal, vistas panorámicas de la ciudad, el tipo de lugar donde se toman decisiones de millones de euros con un café. El despacho de Arturo Montenegro era exactamente lo que esperarías. Minimalista, caro, con esa estética de riqueza sin esfuerzo que grita: «No necesito impresionarte». Alba, gracias por venir. Me estrechó la mano, firme y profesional. Por favor, siéntese. Pasamos una hora discutiendo la estrategia de marketing para una de las empresas de su cartera, una startup de biotecnología que necesitaba un mejor posicionamiento para su ronda de financiación Serie B. Le di una auditoría preliminar, un análisis competitivo, 3 recomendaciones estratégicas. Escuchó de verdad, hizo preguntas inteligentes, tomó notas. Al final, se reclinó en su silla. Su tabla de tarifas dice 200 euros por hora de consultoría. Es correcto. Le pagaré 300 euros y me gustaría contratarla como asesora fija para Montenegro Capital. Tenemos 12 empresas en cartera que podrían beneficiarse de su experiencia. Mantuve mi rostro neutral, pero por dentro estaba dando volteretas. Es muy ganagoso. Son negocios. Es buena en lo que hace. Valoro la competencia. Hizo una pausa. ¿Cómo está su situación en casa? Progresando. Si necesita algo, referencias, contactos, lo que sea, hágamelo saber. De hecho, hay algo.
¿Conoce algún buen abogado de divorcios? ¿Especialista en derecho de familia? Sonrió. No una sonrisa cálida, una sonrisa de tiburón. Conozco a la mejor de España, Catalina Vargas. Se encarga de la división de activos complejos. Haré que mi asistente le envíe su información de contacto. Gracias, Alba. Hombres como su marido piensan que son intocables, que su posición los protege. Es satisfactorio verlos aprender lo contrario. Salí de Montenegro Capital con un contrato de asesoramiento por valor de 180.000 euros anuales y el nombre de una abogada que, al parecer, se ganaba la vida destruyendo hombres en los tribunales de divorcio. La carrera de Héctor se estaba desmoronando. La mía estaba explotando. Poético ni siquiera empieza a describirlo. Esa noche le conté a Héctor sobre mi nuevo cliente. No quién era, solo que había conseguido un importante contrato de consultoría. Eso es genial, cariño. Realmente genial. Intentó sonar entusiasta, pero sobre todo, sonaba agotado. Nos vendrán bien los ingresos. Las cosas están apretadas. Las cosas estaban apretadas porque él se había gastado 30.000 euros en su amante, pero no lo mencioné. El jueves me reuní con Catalina Vargas. Su despacho hacía que el de Arturo pareciera modesto. Tenía 53 años. El pelo plateado cortado en un bob afilado y el tipo de confianza que proviene de ganar consistentemente. Le expuse todo. La aventura, las pruebas financieras, la documentación, la cronología. Escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en su tablet. Cuando terminé, levantó la vista. Esto está inusualmente bien documentado. La mayoría de la gente viene a mí con sospechas y reacciones emocionales. Usted ha construido un caso legal. Creo en ser minuciosa. ¿Cuánto quiere? Todo a lo que tengo derecho. La casa, una división justa de los activos, la custodia principal de nuestro hijo, y una pensión suficiente para mantener el estilo de vida de Leo. Sus opciones sobre acciones vencen en 10 semanas, ¿correcto? 10 semanas. Presentaremos la demanda en 6 semanas, antes de que venzan. Mientras su carrera siga siendo incierta, estará motivado para llegar a un acuerdo rápidamente. Sonrió. Me gusta usted, Alba. Piensa estratégicamente. Tuve un buen maestro. La traición es muy educativa. La semana siguiente, Héctor tuvo su evaluación de rendimiento. Llegó a casa pálido y temblando. Me han puesto en un plan de mejora de rendimiento. Para los que no hablan el lenguaje corporativo, un PIP suele ser el precursor del despido. Es un rastro de papel, documentación de que la empresa intentó ayudar antes de apretar el gatillo. ¿Qué significa eso? Significa que tengo 90 días para cumplir ciertas métricas o pueden despedirme. Alba, si pierdo este trabajo, ninguna otra empresa tecnológica en Madrid me tocará. El rechazo de Montenegro Capital envenenó el pozo. ¿Puedes cumplir las métricas? No lo sé. Quizás. Son objetivos agresivos. Se llevó la cabeza a las manos. ¿Cómo se ha desmoronado todo tan rápido? Oh, Héctor, déjame enumerar las formas. Le froté la espalda, hice sonidos de compasión y calculé mentalmente cómo una posible pérdida de empleo afectaría el acuerdo de divorcio. Catalina ya me había informado. Si estaba en el paro al presentar la demanda, no podría alegar que necesitaba activos para mantener su estilo de vida. En realidad, jugaba a mi favor. A veces el karma no solo llama, derriba la puerta y redecora. Semana 6 después del descubrimiento. Solicité el divorcio. Lo hice un jueves por la mañana después de que Héctor se fuera a trabajar. Marta y Catalina lo habían coordinado todo. Los papeles le fueron entregados en su oficina a las 2 de la tarde por un procurador profesional. Me llamó a las 14:17. Alba, ¿qué? Me acaban de entregar los papeles del divorcio. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Qué quieres decir con que lo sabes? Yo los he presentado, Héctor. Silencio. Luego. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Podemos hablar de esto? No hay nada de qué hablar. He tomado mi decisión. Pero, Alba, esto es una locura. Podemos superar lo que sea que te esté molestando. Terapia de pareja, lo que necesites. La audacia, la pura e impresionante audacia de un hombre que había estado engañándome durante 5 meses, sugiriendo terapia de pareja. No necesito terapia, Héctor. Necesito un divorcio. ¿Es por mi trabajo? ¿El estrés? Sé que he estado distante, pero... Lee los papeles. Mi abogada se pondrá en contacto. Colgué. Volvió a llamar 4 veces. No respondí. Finalmente, llegó a casa a las 4 de la tarde. Yo estaba esperando en el salón con todas sus pertenencias ya empaquetadas. Alba, por favor, solo habla conmigo. No hay nada que decir. ¿Qué he hecho? Dime qué he hecho mal. Saqué mi teléfono, abrí el álbum de fotos que había creado y se lo entregué. Lo recorrió con el dedo. Vi cómo su rostro pasaba de confundido a pálido, a gris, a verde. Fotos de él
Y Nerea. Capturas de pantalla de mensajes. Recibos de hoteles y restaurantes. Extractos bancarios con cargos resaltados. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? 6 semanas. Me ha importado durante 5. Alba, puedo explicarlo. No te molestes. No quiero explicaciones. Quiero que te vayas de mi casa. ¿Tu casa? Esta es nuestra casa. En realidad, según la ley española y la documentación que tiene mi abogada, es principalmente mi casa. Dado que he estado pagando una parte significativa de la hipoteca mientras tú gastabas nuestros ahorros en tu novia. Se sentó de golpe en el sofá. Nerea. Arturo se enteró. Por eso canceló el acuerdo. ¿De verdad pensabas que podías acostarte con la hija de un inversor y no habría consecuencias? ¿Se lo dijiste tú? Proporcioné información. Lo que él hizo con ella fue su elección. Héctor me miró como si nunca me hubiera visto antes. Has destruido mi carrera. No, Héctor, tú destruiste tu carrera. Yo solo la documenté. Todo lo del trabajo, la cancelación del acuerdo, el plan de mejora, todo. Tú orquestaste esto. Yo no orquesté nada. Simplemente me aseguré de que las personas adecuadas tuvieran la información adecuada. Te lo hiciste tú solo. Alba, por favor. Cometí un error. Se acabó con Nerea. Su padre la envió lejos. Haré cualquier cosa. Terapia, lo que quieras. No tires 9 años por la borda. Tú ya los tiraste. Yo solo estoy sacando la basura. Sonó su teléfono. Lo miró. Es mi madre. Mejor contesta. Va a tener que buscarse un nuevo yerno favorito al que alabar. Contestó. Oí la voz de Pilar, estridente incluso a través del teléfono. Héctor principalmente decía sí, y lo sé, y no sé qué ha pasado. Cuando colgó, parecía destrozado. Mi madre cree que debería luchar contra el divorcio, impugnarlo todo. Puede pagarle al abogado que eso requeriría. Porque Héctor, yo tengo la recomendación personal de Arturo Montenegro, una abogada que se especializa en destruir a hombres que cometen infidelidad financiera, y documentación de cada euro que gastaste en tu aventura. Impúgnalo, por favor. Será entretenido. La realidad lo golpeó entonces. Pude verlo en sus ojos. La comprensión de que había perdido, completa e irreversiblemente. ¿Y Leo? Leo estará bien, mejor que bien. Tendrá un progenitor que es honesto, y un progenitor que, con suerte, aprenderá de esta experiencia. ¿Puedo al menos despedirme de él? Está en el colegio. Puedes tener visitas supervisadas según el acuerdo de custodia. Catalina te enviará el calendario. ¿Supervisadas? Alba, soy su padre. También eres un hombre que tomó decisiones espectacularmente malas. Hasta que establezcamos un acuerdo de custodia formal, la supervisión es lo habitual. Se levantó lentamente. Cogió las maletas que yo había empacado. Nunca quise hacerte daño. Héctor, pasaste 5 meses haciéndome daño activamente. Simplemente no querías que te pillaran. Se fue. Se marchó en el coche que tendría que ser devuelto ya que estaba a nombre de los dos y yo no iba a seguir pagándolo. Cerré la puerta, fui a la cocina y me serví una copa de vino. Del bueno. El Ribera del Duero que había estado guardando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Catalina. Procurador confirma entrega. ¿Se lo ha tomado bien? Yo. Define bien. Actualmente está sin hogar, sin empleo, y dándose cuenta de que su madre no puede arreglar esto. ¿Catalina? Perfecto. El lunes empezamos con la fase probatoria. Sonreí y di un sorbo de vino. Héctor había destruido nuestro matrimonio. Su carrera estaba en ruinas. Su relación con Nerea había terminado en desgracia. Su reputación en la industria tecnológica estaba permanentemente dañada. Y yo tenía un próspero negocio de consultoría con la cartera de Arturo Montenegro. El hombre literalmente me había entregado su red profesional mientras destruía la suya propia. 6 meses después, estoy sentada en mi oficina en casa, la que solía ser nuestra habitación de invitados, revisando contratos para mi tercera empresa de la cartera de Montenegro Capital. Leo está en el colegio. La casa está en silencio, mía. El divorcio se finalizó hace 8 semanas. Héctor firmó todo lo que Catalina le puso delante porque su abogado echó un vistazo a mi documentación y le aconsejó un acuerdo inmediato. Luchar le habría costado más que rendirse. Me quedé con la casa. El 70% de la plusvalía, en realidad, una vez que Catalina calculó mis contribuciones más su despilfarro económico. Héctor se quedó con su plan de pensiones y lo que quedaba de su dignidad, que no era mucho. Las opciones sobre acciones vencieron 2 semanas antes de que finalizara el divorcio, y también obtuve el 40% de esas. Resulta que gastar bienes gananciales en una aventura está mal visto en la división de activos. Héctor sigue en Innovatec. Técnicamente, sobrevivió a su plan de mejora por los pelos, pero ya no es director de operaciones.
Lo degradaron a jefe de proyecto senior. Misma empresa, despacho más pequeño, recorte salarial del 20%, cero posibilidades de ascenso. Todo el mundo sabe por qué Montenegro Capital retiró su inversión. La comunidad tecnológica de Madrid es pequeña. Las reputaciones viajan rápido. Ahora vive en un apartamento de un dormitorio en Getafe. Ve a Leo fines de semana alternos y los miércoles por la tarde. Está intentando ser un buen padre, eso se lo concedo. Aunque es más fácil ser un buen padre cuando solo tienes que hacerlo 8 días al mes. Nerea, según Arturo, terminó sus estudios a distancia y se mudó a Austin. Su padre le dejó claro que no era bienvenida en la escena profesional de Madrid hasta que demostrara que podía tomar mejores decisiones. Lo último que supe es que trabajaba para una startup en Texas, lejos de ejecutivos casados y sus vidas desordenadas. Pilar, la madre de Héctor, intentó culparme de todo. Me llamó vengativa, dijo que había destruido la vida de su hijo por un error. Le envié copias de los extractos bancarios que mostraban 5 meses de gastos y le pedí que contara de nuevo. No ha vuelto a llamar. Mi negocio de consultoría está prosperando. Solo el contrato con Montenegro Capital cubre mi hipoteca y más. Pero la recomendación de Arturo también abrió otras puertas. Tengo clientes en biotecnología, software, fintech. Resulta que cuando un legendario inversor de capital riesgo te avala, la gente escucha. El mes pasado, Arturo me invitó a hablar en una mesa redonda sobre marketing estratégico en una conferencia tecnológica. Héctor estaba entre el público. Lo vi en la última fila, observándome discutir estrategias de crecimiento con otros 3 consultores mientras Arturo moderaba. La expresión de su rostro fue algo que atesoraré para siempre. No era exactamente arrepentimiento, sino más bien la lenta comprensión de que había hecho un cambio espectacularmente a la baja. Después de la mesa redonda, Arturo y yo fuimos a tomar un café. Has llegado muy lejos en 6 meses, dijo. Siempre fui capaz de esto. Solo tenía a alguien frenándome. Héctor. Y yo misma por tolerarlo. Por pensar que el matrimonio significaba hacerme más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Arturo asintió. Mi esposa solía decir que algunas personas no aprecian lo que tienen hasta que ven a otra persona apreciándolo. Héctor está aprendiendo esa lección por las malas. ¿Cómo está Nerea? Trabajando duro, madurando. Pregunta por ti a veces. ¿Qué pregunta? Si alguna vez piensas en perdonar a su padre por retirar la inversión, sonrió. Le digo, ya lo ha hecho, convirtiéndolo en su mejor oportunidad de negocio. Me reí porque era verdad. La aventura de Héctor no solo terminó mi matrimonio, lanzó mi carrera. Leo se está adaptando bien, mejor de lo que esperaba. Ahora tiene 7 años. Le va genial en segundo de primaria. Sigue obsesionado con los dinosaurios. A veces hace preguntas sobre por qué papá vive en una casa diferente, pero es lo suficientemente joven como para que esto se convierta en su normalidad. Los niños son resilientes de esa manera. Estoy saliendo de nuevo. Nada serio todavía. Solo citas casuales para tomar café y cenas con hombres que no tienen familias secretas ni relaciones inapropiadas con compañeras de trabajo. El listón está bajo, pero al menos ahora sé dónde está. A veces paso en coche por el edificio de Innovatech. Nunca me detengo, pero miro hacia esa ventana del 3er piso donde hice las fotos que lo cambiaron todo, y pienso en universos paralelos, en el que no miré hacia arriba, en el que le entregué el almuerzo a Héctor y seguí siendo ignorante, en el que seguí interpretando el papel de la esposa comprensiva mientras él se divertía. Esa Alba seguiría casada, seguiría cediendo, seguiría siendo más pequeña. Esta Alba tiene un negocio próspero, la custodia total de su hijo y una casa que es suya por derecho propio. Esta Alba habla en conferencias y rechaza clientes porque tiene la agenda llena. Esta Alba no necesita un marido para sentirse completa. Prefiero esta versión. La gente me pregunta si me arrepiento de cómo lo manejé. Si creo que fui demasiado despiadada, demasiado calculadora, si quizás debería haberme enfrentado a Héctor directamente, haberle dado la oportunidad de explicarse. Y les digo la verdad, Héctor tuvo 5 meses para explicarse, 5 meses para confesar, 5 meses para elegir a su familia por encima de su ego. Eligió mal cada uno de esos días. Yo solo me aseguré de que las consecuencias estuvieran a la altura del delito. Hay una cita que vi recientemente que resuena conmigo. No te prendas fuego para mantener a otro caliente. Durante 9 años estuve ardiendo a fuego lento. La aventura no me rompió. Me liberó. Héctor destruyó nuestro matrimonio, torpedeó su carrera y se humilló frente a toda la comunidad tecnológica de Madrid. Y todo lo que yo hice fue asegurarme de que las personas adecuadas supieran la verdad. A veces, la mejor venganza no es un plan elaborado. Es simplemente negarse a proteger a alguien de sus propias decisiones. Yo no arruiné la vida de Héctor. Solo dejé de evitar que él mismo la arruinara.
Y sinceramente, eso es aún mejor.